Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 450. Ie Jung-hye tomó el documento y lo miró, luego frunció el ceño, luego su rostro subió y bajó levemente, y finalmente se lo entregó a Jian Bao. Imposible, esto es falso. Ie Jung-hye dijo con firmeza. Todos nuestros materiales de ingeniería se eligen para ser del más alto grado, nunca habría un problema así. Las cejas de Ie Jung-hye estaban cerradas, el documento que la otra parte le entregó, categóricamente no lo creía. Lo que la otra parte entregó fue un certificado de evaluación de tasación de calidad de ingeniería. Y la mayoría de los datos mostraban que todo estaba calificado. Pero de acuerdo con la práctica normal, todas las opciones en este formulario deben estar calificadas, pero lo que sorprendió a Ie Jung-hye fue que había un elemento que se evaluó como no calificado. Y ese ítem indicaba el concreto, que era el ítem más importante del proyecto. Normalmente, los grados de resistencia del hormigón se dividen en 14 niveles. C15, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60, C65, C70, C75 y C80. C20 se utiliza para pisos, C25 para estructuras de hormigón armado de varios pisos, C30, C35 se utilizan principalmente para estructuras pequeñas de hormigón armado de gran altura. C40 y superiores se utilizan principalmente para estructuras de hormigón armado de gran altura. El hormigón para pilotes de tubería es generalmente C60 y superior. Normalmente, la mayoría de proyectos en el sur de la ciudad. Sin embargo, al comienzo del proyecto City South, Ie Jung-hye ya le había informado a Liu Guo que mejorara el grado de concreto a C75 para que la calidad de proyecto alcanzara el nivel superior. Ie Jung-hye hizo esto por temor a que hubiera problemas con la calidad del proyecto. Pero ella no lo esperaba después de todo. Al final, lo que ella temía sucedió, y en el certificado de evaluación de calidad, resultó que el grado del concreto ni siquiera llegó a C40. Es por eso que Ie Jung-hye se mordió la bala y concluyó que la evaluación era falsa. El principal negocio de la empresa es proporcionar una amplia gama de productos y servicios a sus clientes. Rápidamente le susurró a Ie Jung-hye y le preguntó: «Hermana Ie, ¿hay un gran problema?» Ie Jung-hye asintió levemente y le explicó brevemente el problema a Jian Bao. Jian Bao también palideció ante el olor, reflexionó un poco y dijo: «Parece que esta es una combinación de puños de personas, ¿eh?» «Sí, y todavía está tratando de matarnos a todos a la vez». Ie Jung-hye miró al hombre del traje azul sentado frente a ella y dijo con indiferencia: «Pero también me está subestimando demasiado». Después de que terminó de hablar, Ie Jung-hye levantó la cabeza y miró al hombre frente a ella de una manera condescendiente e inflexible, diciendo: «No creas que no conozco el juego sucio aquí, no aprobamos la evaluación. Encontraremos una organización de terceros profesional para realizar la prueba nosotros mismos, y si algo sale mal, lo solucionaremos nosotros mismos, ahora puede hacerlo». Uno frente al otro. Ie Jung-hye no tenía intención de ceder, su actitud era demasiado dura. La otra parte no pudo evitar fruncir el ceño ante sus palabras, sorprendida. «¿Qué estás diciendo? ¿No apruebas nuestra evaluación? Déjanos ir». La otra parte no pudo evitar reírse y de repente golpeó violentamente la mesa, se levantó y gritó violentamente: «Me temo que ya no sabes quién eres, ¿verdad? ¿Sabes con quién estás hablando?» El hombre de traje azul estaba furioso y atónito, claramente enfurecido por las palabras de Ie Jung-hye. Su propio trabajo es administrar el proyecto City South, y si tiene problemas con la calidad, naturalmente tengo derecho a entregarle una carta de determinación para que deje de trabajar. Pero Ie Jung-hye no parecía preocuparse por sí misma en absoluto, simplemente se trataba a sí misma como si fuera aire, y esto realmente hizo que el hombre del traje azul se molestara un poco. «Ya sabes, en el pasado, donde quiera que fueras, la otra parte siempre te trataba con respeto y respeto, prácticamente queriendo ofrecerte como un antepasado. Pero esta era la primera vez que veía a alguien como Ie Jung-hye. No solo su actitud era repugnante y dura, sino que no se tomaba en serio a sí misma en absoluto.
Estaba un poco enojado y finalmente dijo en voz alta de nuevo. Creo que darles a ustedes un aviso de suspensión temporal es demasiado para dejarlos salir del anzuelo, deberían hacer que dejen de trabajar por completo, para que puedan reflexionar sobre las cosas indiferentes. Ustedes mismos correctamente y vean si se atreven a ser tan arrogantes de nuevo en el futuro. Tan pronto como el hombre del traje azul dijo esto, una intención asesina surgió instantáneamente en todos los lados de esta sala de conferencias. Solo pude ver a los varios jóvenes robustos con trajes que habían estado detrás de Ie Jung-hye. Casi todos dieron un paso adelante en un instante, y una fuerte aura de furia apareció en sus rostros. Uno de ellos incluso extendió la mano y señaló al hombre de traje azul, diciendo con frialdad: ¿Qué dijiste? Intenta decir eso de nuevo. Estas personas, casi todas, eran subordinados que habían estado con Ie Jung-hye durante muchos años. Aunque no eran tan fuertes y de élite como los del grupo Lei, cada uno de ellos también tenía una fuerza extraordinaria. Especialmente porque casi todos estaban subordinados a Ie Jung-hye. Ahora que alguien se atrevió a decirle esas palabras a Ie Jung-hye, el hecho de que pudieran abstenerse de hacer un movimiento en primer lugar ya era una gran moderación. También quedó claro que las acciones de estas pocas personas provocaron instantáneamente que las pocas personas sentadas al otro lado de la mesa de negociación se tensaron un poco, e incluso un toque de miedo apareció en los rostros de dos de ellos. El hombre del traje azul tenía algo que decir, pero fue instantáneamente sometido por el aura de estas personas, y solo pudo tragarse las palabras más desagradables que estaba a punto de decir. Al ver la apariencia miserable de la otra parte de querer decir algo, Ie Jung-hye no pudo evitar reír con desprecio. Levantó la mano y la levantó hacia atrás, diciendo en voz baja: «Apártate». Todavía había un rastro de desgana en los rostros de esas pocas personas, y el joven al frente del grupo era aún más terco: «Hermana Ire, ellos». Ie Jung-hye miró al hombre, quien inmediatamente recogió su expresión. Hizo una reverencia y dio un paso atrás, sin atreverse a decirle una palabra más. Ie Jung-hye volvió a girar la cabeza para mirar al hombre de traje azul sentado frente a ella y dijo: «Si eres inteligente, vete rápido antes de sufrir. En cuanto a esta carta de evaluación y cualquier aviso de suspensión de mierda, te aconsejo que lo retires tú mismo, no me trates como a un niño de 3 años, de verdad, sé mejor que tú si te están engañando o si realmente tienes problemas, lo creas o no, puedo encargarme de todos. Ustedes con una sola llamada telefónica». Ie Jung-hye dio un resoplido final, todavía sin querer poner a la otra parte en sus ojos. Además, sus palabras no fueron exageradas en absoluto, con sus propias conexiones. ¿Qué aviso de interrupción del trabajo? Solo una llamada telefónica de ella misma podría hacer que la otra parte retirara esta cosa. Ie Jung-hye se rió con desdén y continuó: «¿Y ustedes? Serán mejor que dejen de saltar por aquí, ¿qué favores les han dado otros y se están avergonzando aquí? ¿No es gracioso? Créanlo o no, solo necesito para hacer una llamada telefónica, sus superiores tendrán que darme la cara y darse la vuelta e investigarlos a fondo, chicos, para entonces supongo que perderán sus llamados sombreros de ingeniero de tasación y sus superiores los echarán». Ie Jung-hye en realidad no quería hacer las cosas tan absolutas. Después de todo, tendría que lidiar con estas personas en el futuro, por lo que sería bueno dejarles aprender una lección y no ser demasiado moralistas en el futuro, y no se molestó en usar sus conexiones debido a un problema. Pocos de ellos. Después de todo, no valió la pena. Ella pensó que si la otra parte hubiera sido lo suficientemente sabia, habrían podido detenerse y apartarse del camino. Pero la actitud de la otra parte le sorprendió un poco. La otra parte solo sonrió levemente, burlándose por completo de la advertencia de Ie Jung-hye en este momento. Levantó la cabeza para mirar a Ie Jung-hye y se rió. «Oh. Escucha, ella se ve a sí misma como una sociedad, ¿eh? Bien, ya que eres tan poderoso, entonces haz una llamada telefónica y pregunta si este aviso de suspensión temporal puede ser retirado o no, y vuelve a preguntar, si se atreve a despedirme». La otra parte se estaba provocando por completo.
La cara de Ie Jung-hye cambió repentinamente mientras miraba a la otra parte con indiferencia y golpeaba directamente su teléfono sobre la mesa. Bien, entonces ya veremos. Después de decir las palabras, Ie Jung-hye buscó directamente un número en su teléfono. Lo marqué directamente. Pero para sorpresa de la gente, el teléfono que llamó Ie Jung-hye sonó durante mucho tiempo, pero nadie contestó. Con tal resultado, la cara de Ie Jung-hye no pudo evitar ondular ligeramente mientras miraba al hombre del traje azul frente a ella. Decididamente, marcó el número una vez más. Al ver esta situación, el hombre de traje azul sentado frente a Ie Jung-hye estaba lleno de sonrisas, parecía que estaba viendo una escena hilarante, y abrió la boca para reír sarcásticamente. No pares, llama unas cuantas veces más. Justo cuando la otra parte terminó de decir esto. Ie Jung-hye ya había terminado de llamar por segunda vez, pero el resultado fue que nadie logró comunicarse. Esta vez, Ie Jung-hye sintió que algo andaba mal. Porque cada vez que llamaba a esta persona, la otra parte contestaba inmediatamente o esperaba un momento antes de hacerlo. Incluso si la otra parte estaba en una reunión, se lo dirían directamente y la llamarían más tarde. Pero esta era la primera vez que alguien llamaba 2 veces seguidas y no contestaba. Es difícil creer que algo está realmente mal. Ie Jung-hye frunció el ceño ligeramente, levantó las cejas y miró al hombre de traje azul frente a ella. En este momento, la cara de la otra parte se estaba volviendo más y más brillante, y parecía tener una buena idea de todo. Ie Jung-hye titubeó por un momento y no podía dejar de llamar al número de nuevo. Un sonido, 2 sonidos, 3 sonidos, el teléfono sonó varias veces, y finalmente Ie Jung-hye parecía estar un poco decepcionada y lista para colgar el teléfono. Pero justo en ese momento, el teléfono fue contestado repentinamente en el otro extremo. Capítulo 451. El teléfono fue descolgado y aunque el rostro de Ie Jung-hye seguía siendo suave, dejó escapar un largo suspiro de alivio en su corazón. Hola, señor Wang. Ie Jung-hye dijo en un tono indiferente a la persona al otro lado del teléfono. Su gente está aquí conmigo, y tienen algún tipo de aviso de suspensión temporal y algún tipo de certificado de evaluación de calidad de ingeniería. Ie Jung-hye fue directamente un tono de interrogación, incluso si la otra parte en Chujiang también es un paso pisando fuerte. El suelo temblaría. Señorita Ie, escúcheme sobre este asunto, de hecho, yo también. Antes de que Ie Jung-hye pudiera terminar las palabras de la otra parte, ella directamente interrumpió con una voz fría. Bueno, no hay necesidad de decir nada, ahora deja que tu gente me traiga ese aviso de mierda para que me vaya de aquí, de lo contrario no me culpes por ser poco gracioso. Las palabras de Ie Jung-hye ya tenían un ligero indicio de amenaza en ellas. Después de todo, con el estado de Ie Jung-hye, pudo comunicarse directamente con el superior del otro extremo del teléfono y llamó a la otra parte ella misma solo porque ésta administraba directamente a la pandilla. Pero para sorpresa de Ie Jung-hye, la persona al otro lado del teléfono solo suspiró profundamente después de escuchar sus palabras. Sorprendentemente, solo dejó escapar un suspiro y se quedó en silencio. ¿Qué, no entendiste mis palabras? Ie Jung-hye cuestionó directamente. En ese momento, la persona al otro lado del teléfono solo habló, señorita Ie, para ser honesta con usted. Ahora me han transferido a trabajar en otro departamento, la orden de transferencia se dio ayer y ahora no tengo poder para hacerlo, y, la otra parte vaciló por un momento y continuó. Y es hora de decirle, hasta donde yo sé, que la carta de identificación y el aviso de suspensión temporal, no son emitidos por nuestra parte, es una directiva de un nivel superior, así que incluso si no me transfieren ahora, es imposible interferir con este asunto, porque no tenemos la autoridad. Al escuchar estas palabras de la otra parte, Ie Jung-hye no pudo evitar verse atónita. ¿Transferido? Ie Jung-hye murmuró sorprendida, sintiendo inmediatamente como si su corazón hubiera sido golpeado por algo, sintiéndose vacía, y la sensación ominosa que había estado inundando su corazón parecía hacerse cada vez más fuerte. Ie Jung-hye, por supuesto, ya había pensado que este asunto estaba relacionado con una mano que estaba detrás de él, pero lo que no esperaba era que la energía de la otra parte fuera tan grande que había llegado tan lejos.
Había ido tan lejos como para eludir a la organización local a cargo del proyecto y dar órdenes directas desde arriba. De hecho, si ese fuera el caso, incluso si la persona a la que estaba llamando no hubiera sido transferida, no había forma de que ella pudiera haber intervenido en este asunto. Y Ie Jung-hye ahora finalmente entendió por qué estas pocas personas desde el momento en que entraron por la puerta. La razón es que lo que tienen en la mano no son plumas de gallina, sino flechas reales. Una flecha simbólica que podría acabarse en un solo movimiento. Por un momento, Ie Jung-hye no pudo evitar sentirse un poco confundida, sin saber qué hacer. Entonces el de arriba, ¿puede intervenir en este asunto? Ie Jung-hye preguntó de repente. Una vez más, un suspiro vino del otro extremo del teléfono y dijo impotente. No, señorita Ie, a decir verdad, el que está encima de mí también ha sido transferido, así que no hay nada que podamos hacer ahora. La otra parte luego dijo. Oh, sí, señorita Ie, también tengo algo que decirle, este asunto puede ser crucial para usted y el proyecto sur de la ciudad, también escuché de algunas buenas relaciones con amigos compañeros, parece que esta vez, alguien está específicamente dirigido a usted, ¿cuál es la certificación de calidad concreta? Supongo que también es la primera ola, la otra parte no puede garantizar que habrá alguna acción, por lo que debe tener cuidado. Oye, eso es todo lo que puedo decir, señorita Ie, cuídese cuando esté estable en mi trabajo. Si tiene algún problema, aún puede preguntarme, tengo cosas que hacer, así que colgaré. El teléfono colgó después de decir eso. Lo primero que debe hacer es volver al lugar correcto. Si el incidente anterior con el padre y el hijo de la familia Chu solo había hecho que Ie Jung-hye sintiera que las cosas eran un poco complicadas, entonces el incidente actual realmente hizo que Ie Jung-hye sintiera que las cosas parecían ponerse cada vez más serias. Incluso si la otra parte acaba de emitir un aviso de suspensión temporal, eso no tiene nada de malo. Pero la persona que hablaba por teléfono acababa de decir que las personas a cargo de la parte sur de la ciudad habían cambiado, por lo que obviamente había un gran problema. Era imposible para Ie Jung-hye no prestar atención a este asunto, y parecía que la situación era 10 veces más crítica de lo que había imaginado. La otra parte no fue un enfoque paso a paso para derrotarse a sí misma, sino que había estado planeando durante mucho tiempo y estaba lista para golpearse al suelo esta vez, para que no pudiera darse la vuelta. Hay que decir que la otra parte, ya sea en términos de táctica o el nivel de consideración, todos excedieron con creces la imaginación de Ie Jung-hye. De lo contrario, no habría sido tan malo que todo hubiera llegado a este punto antes de que ella supiera tantas cosas. Descuidado, realmente descuidado. Ie Jung-hye dejó escapar un suspiro en su corazón mientras miraba a Jian Bao. Y en ese momento, Jian Yao también la estaba mirando. Ie Jung-hye negó levemente con la cabeza y estaba a punto de hablar, pero fue interrumpida por el hombre de traje azul en el lado opuesto. Bueno, ahora que la llamada telefónica terminó, ¿tienes algo que decir? La otra parte tenía una sonrisa sarcástica en su rostro, como si hubiera predicho este resultado. El rostro de Ie Jung-hye estaba sombrío mientras miraba a la otra parte con frialdad, aparentemente reprimiendo una gran cantidad de fuego en su corazón, y finalmente escupió débilmente algunas palabras. ¿Estás muy orgulloso de ti mismo, no? Después de que Ie Jung-hye terminó sus palabras, la otra parte inmediatamente siguió con un bufido de risa. ¿Engreído? ¿Crees que mereces enorgullecerme? Ustedes hombres de negocios. Saben, en mis ojos, ni siquiera son un pedo, si quiero llevarte a la muerte, es solo cuestión de mover mi mano. Mientras hablaba, había un indicio de una sonrisa malvada en la comisura de su boca. Obviamente, su boca no era agradable, pero en su corazón simplemente estaba feliz de morir. Y esas palabras suyas no fueron más que provocar a Ie Jung-hye. Por no mencionar que era solo un perro faldero. Fue solo porque tenía una flecha en la mano que se atrevió a ser tan arrogante. Sus palabras incluso hicieron que los hombres de Ie Jung-hye rechinaran los dientes con odio, queriendo destrozar a este tipo. Pero Ie Jung-hye sabía muy bien que cuantas más veces como esta, más moderación masculina había tanto para ella como para sus hombres.
Si hacía un movimiento irracional precipitadamente, probablemente la llevaría a caer en la trampa de otra persona. Ie Jung-hye dio un regaño y les dijo a sus hombres que mantuvieran la calma. Ella misma miró a la otra parte con frialdad y dijo: bien, aceptaré esto por ahora, pero exijo que se vuelva a evaluar la calidad de nuestro trabajo, y debe ser solo mañana. Ie Jung-hye sabía muy bien que mientras el proyecto City South se detuviera por un día, la pérdida de su lado sería una cifra astronómica. Entonces, dado que no había forma de que la otra parte retirara el aviso de suspensión temporal, solo podía aceptarlo por el momento y volver a verificar el proyecto tan pronto como estuviera claro que no había problemas con su proyecto. Entonces sería natural reanudar el trabajo. De todos modos, Ie Jung-hye tiene plena confianza en este proyecto del sur de la ciudad. Después de todo, al comienzo del proyecto, Ie Jung-hye ya había enviado a sus personas más confiables para supervisar la calidad del proyecto. Entonces, no importa cómo la otra parte dijo que había problemas con la calidad de su proyecto, Ie Jung-hye tenía todas las razones para creer que era simplemente imposible. Dado que la otra parte estaba jugando sucio con ellos mismos. Entonces uno no tuvo más remedio que responder de esta manera. Por el contrario, Ie Jung-hye estaba preocupada por lo que debería hacer si la otra parte no accedía a reexaminar la calidad de proyecto lo antes posible. Y si la otra parte realmente seguía estancada, todavía no había nada que uno pudiera hacer. Ie Jung-hye miró a la otra parte. Su corazón estaba ansioso por ver cómo la otra parte se comportaría consigo misma. Oh, tan ansioso, ¿eh? ¿No tienes miedo de volver a revisar la calidad del trabajo y revisar cualquier otro problema de nuevo? El hombre del traje azul se burló y bromeó. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Así que te aconsejo que no tengas tantas ganas de solicitar una revisión, ¿por qué no la revisas tú mismo primero y luego vuelves a verme? La otra parte se rió y continuó: tengo que recordarle que hay 22 auditorías de calidad que deben hacerse para el proyecto de Ciudad del Sur, y si algo va mal con 5 de ellos, entonces el proyecto de la Ciudad del Sur tendrá que ser detenido por completo, o incluso ser evaluado como un proyecto fallido, y todas aquellas instalaciones que han construido será demolido. Será mejor que lo pienses. El otro lado concluyó con una sonrisa. Palabras alarmantes. Ie Jung-hye devolvió débilmente la oración de la otra parte, luego se burló. No te preocupes por eso, no habrá ningún problema con el proyecto del sur de la ciudad, no creas que no sé de dónde vino esa evaluación de calificación concreta tuya. ¿De verdad crees que voy a creer tu mierda? Ie Jung-hye miró a Jian Gao y luego preguntó. Jian Shao, estoy solicitando una revisión de la calidad de proyecto mañana, ¿crees que está bien? En este momento, Jian Gao ciertamente no tenía objeciones, y también creía en la actitud de Ie Jung-hye. Si ella decía que no había ningún problema, entonces no debía haber ningún problema. Si ese era el caso, entonces, ¿de qué debía preocuparse? Jian Gao asintió con la cabeza y dijo con certeza. Verifique, debemos revisar, creo que en este mundo, los que están claros son claros y los que están mal son malos, si no tenemos problemas, no le tenemos miedo a los demás. Calumnia. Jian Gao finalmente miró al hombre de traje azul enfrente de nuevo y dijo con indiferencia. Mañana todavía estaremos aquí en persona para aclarar los resultados de identificación del proyecto. Bien. El hombre del traje azul de enfrente aplaudió y sonrió, doloroso. Me gusta eso, haré que alguien venga mañana para revisar la calidad del proyecto, los 22 elementos, veremos qué pasa entonces. Después de decir eso, la otra parte se levantó y se fue. Tan pronto como la gente se fue, la atmósfera en la sala de conferencias de repente se volvió frenética. Algunos de los hombres de Ie Jung-hye fueron algo implacables y le dijeron en voz alta a Ie Jung-hye. Hermana Ie, este hijo de puta es demasiado odioso, ¿por qué nos detienes? Capítulo 452. ¿No detenerlos, chicos? ¿Dejarlos golpear a estos chicos hasta la mitad de la muerte? Ie Jung-hye dijo con voz fría. Este es un momento extraordinario, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Ie Jung-hye reflexionó un poco y luego preguntó. Por cierto, ¿dónde está Xiao Qi, quien es responsable de supervisar la calidad del proyecto?
Una persona detrás de Ye Junhie se adelantó apresuradamente y dijo: Xiaoqi debería estar en el sitio de construcción, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermana Ire? Ye Junhie asintió, sintiéndose un poco aliviado. Parece que tomé la decisión correcta cuando le pedí a Xiaoqi que supervisara la calidad del proyecto. Es concienzudo, creo que no tendrá problemas. Cuando Ye Junhie dijo esto, varios de sus hombres detrás de ella también repitieron apresuradamente: Sí, hermana Ire, Xiaoqi se toma muy en serio su trabajo, ahora casi está durmiendo en el sitio de construcción. Así es, con Xiaoqui sosteniendo el fuerte allí, estoy seguro de que no tendremos ningún problema con la calidad del proyecto. Estas pocas personas bajo Ye Junhie todavía parecen tener mucha confianza en ese Xiaoqi. Incluso Ye Junhie parecía tener grandes esperanzas en esta persona. Pero en el corazón de Jian Bao, todavía había un indicio de incertidumbre y se apresuró a preguntar: Hermana Ye, ¿realmente no hay ningún problema con esta persona? Ye Junhie sonrió ante esto y dijo apresuradamente: Jian Shao, para ser honesto, esta persona ha estado conmigo durante 6 años, es discreto y serio, y su trabajo es muy confiable, por eso lo envié al sur del proyecto de la ciudad para hacer una supervisión de calidad. Ye Junhie pareció ver un rastro de duda en el corazón de Jian Bao y se apresuró a decir con una sonrisa nuevamente: Por favor, no te preocupes, creo que el llamado problema con la calidad de proyecto debe ser una mentira fabricada por el otro partido, y la verdad se revelará mañana una vez que se realice una nueva verificación. Y mañana enviaré al equipo de ley para supervisar toda la revisión. Si la otra parte se atreve a hacer algún truco, la primera vez que lo averiguaremos. Al escuchar a Ye Junhie dar tal garantía, el corazón de Jian Yao pareció aliviado por fin. De hecho, Jian Yao también creía en la capacidad de Ye Junhie para hacer su trabajo, no cometería ningún error. Sin embargo, Jian Yao todavía estaba un poco desconcertado. Si la otra parte quería meterse con él, ¿por qué aceptó tan fácilmente la propuesta de su lado de revisar la calidad del proyecto? Obviamente, si esa evaluación de la calidad de ingeniería en sus manos era una falsificación, entonces habrían mordido más de lo que podían, forzándose a dejar de trabajar sin siquiera dar a su lado la oportunidad de defenderse. Pero la otra parte estuvo de acuerdo tan fácilmente, lo que hizo que Jian Yao fuera realmente increíble, o más bien, no tiene miedo de creer este asunto fácilmente. En opinión de Jian Bao, o había una conspiración más grande detrás de este asunto o estas personas eran estúpidas. Jian Shao, ¿qué te pasa? Ye Junhie de repente tocó a Jian Yao con suavidad y no pudo evitar preguntar con sospecha: ¿Tienes algo en mente? Jian Yao frunció el ceño y negó con la cabeza: Nada, es solo que siento un poco de pánico por dentro, siempre siento como si algo estuviera a punto de suceder. Al escuchar esto, Ye Junhie no pudo evitar fruncir el ceño también y preguntó: ¿Estás desconcertado por qué aceptaron tan fácilmente nuestra propuesta de revisar la calidad del proyecto? Jian Yao asintió. Ye Junhie reflexionó un poco y dijo: En realidad, al principio también lo encontré extraño, pero pensé que tal vez sentían que no había razón para rechazar nuestra solicitud. Después de todo, de acuerdo con los procedimientos normales, siempre que tengamos objeciones a sus resultados de la prueba, podemos proponer un reexamen, y procedimentalmente, no tienen ninguna razón para rechazarlo en absoluto, así que tal vez sea por eso que estuvieron de acuerdo. Jian Yao sonrió y se rascó la cabeza. Tal vez en lo que respecta a la situación actual, esto de hecho se consideró una explicación que aún era razonable. Sin embargo, la tristeza en el rostro de Jian Yao aún no había disminuido a la mitad, y esto era algo que Ye Junhie podía ver con mucha claridad, y era obvio que Jian Yao todavía tenía algunas dudas en su corazón. Ye Junhie no pudo evitar sonreír y dijo: Jian Shao, hay algunas cosas, tal vez esté hecho a ser sospechoso, pero ser demasiado sospechoso que a veces se acaba de añadir a sus preocupaciones. Sé que todavía puede ser inseguro. ¿Qué tal esto? Pediré a Xiaoqi, que es responsable de la supervisión de la calidad del proyecto, para que todos los documentos de inspección de calidad que tiene a mano para mi oficina. Vamos a través de ellos de principio a fin y vamos a conocer los resultados. ¿Lo tú crees?
En este momento, parecía que esta era la única salida. Jian Ao asintió y dijo: muy bien, hermana Ire, vamos ahora. Pasó aproximadamente una hora. Jian Ao estaba un poco nervioso esperando en la oficina de Ie Junghie. Se levantó varias veces para mirar en dirección a la puerta de la oficina, pero seguía sin llegar nadie y su corazón se puso cada vez más nervioso. ¿Por qué no viene todavía? Jian Ao no pudo evitar mirar a Ie Junghie, que estaba enterrada detrás de su escritorio, procesando documentos cuidadosamente. Jian Ao tuvo que admitirlo. Su propia compostura estaba demasiado lejos de la de Ie Junghie. Era como si la hierba estuviera creciendo en su propio corazón, y estaba en pánico. La situación había llegado a tal estado, mas Junghie todavía era capaz de mantener su mente y de acuerdo con su trabajo diario, que Jian Ao realmente admiraba. Ie Junghie levantó la cabeza y le sonrió a Jian Ao. Un poco ansiosa por esperar, ¿no? Ie Junghie miró la hora y dijo: es casi la hora, toma algo de tiempo en el camino desde el sur de la ciudad hacia este lado, y todavía necesita clasificar algunos materiales. Todo esto llevará tiempo. Después de que Ie Junghie terminó de hablar, le sonrió a Jian Ao y volvió a hundir la cabeza en el papeleo. Sin embargo, Ie Junghie todavía estaba un poco decepcionada con Jian Ao en su corazón. Parecía que aún era demasiado joven después de todo, no podía ser paciente, no podía estar tranquilo, ahora ya estaba un poco inquieto esperando que alguien apareciera. ¿Qué pasa con la gran escena más adelante? ¿No sería aún más exagerada la actuación? Oye, parece que Jian Yao todavía necesita ser perfeccionado. Ie Junghie suspiró en su corazón. Pero en ese momento, hubo un repentino golpe en la puerta de la oficina de Ie Junghie. Jian Bao se animó rápidamente con el sonido, y sin esperar a que Ie Junghie hablara, dijo en voz alta: entra. Tan pronto como las palabras de Jian Bao salieron de su boca, la puerta se abrió y un joven de 25 o 26 años, con un corte de pelo medio, entró rápidamente. Cuando este joven vio a Jian Bao, rápidamente mostró una sonrisa y se inclinó levemente: tú también estás aquí, joven Jian. Jian Bao asintió con la cabeza. El joven saludó apresuradamente a Ie Junghie nuevamente. Sonriendo, dijo: hermana Ire, hubo un pequeño embotellamiento en este momento, así que puede que me haya retrasado un poco, lo siento mucho. Ie Junghie sonrió: está bien. Xiaoqi, has estado trabajando duro últimamente, contigo vigilando el proyecto en el sur de la ciudad, me siento mucho más seguro. Toma asiento, ¿has traído todo? Xiaoqi asintió apresuradamente con la cabeza. Hace poco me llamaste y me pediste que viniera, así que me apresuré a traer todos los documentos sobre la supervisión de calidad de proyecto reciente y la cuenta inferior de la compra de materiales de construcción. ¿Vas a leerlos? Ie Junghie se levantó y se levantó de detrás de su escritorio, haciendo un gesto para Xiaoqi para sentarse al lado de Jian Bao. Usted puede ponerlo aquí, solo puedo mirar yo mismo. Después de decir eso, Ie Junghie también se sentó en el sofá, y los tres comenzaron a leer el grueso montón de documentos que Xiaoqi había traído, de principio a fin. Aunque Jian Bao no podía entender esos documentos de calidad de ingeniería en absoluto, no pudo evitar tener a Xiaoqi y Ie Junghie a su lado para explicar y explicar, por lo que pudo entender la idea general. El tiempo pasó lentamente, y después de una hora más o menos, finalmente se terminó la gruesa pila de documentos traídos por Xiaoqi. Ie Junghie finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio y le dijo a Jian Bao: joven Jian, ahora hemos terminado de leer todo, ¿estás aliviado ahora? Little Seven es mi secuaz de mayor confianza, siempre estoy a gusto con lo que hace. Mira, no hizo un buen trabajo esta vez. Ie Junghie sonrió y continuó. Y esas personas incluso presumen de decir que hay algo mal con la calidad de nuestro proyecto, creo que esto es lo que están pidiendo, mañana esperaremos y veremos el resultado, me gustaría verlo. Lo que tienen que decir una vez que se publica el resultado. Habiendo visto todo, Jian Bao finalmente se sintió aliviado en su corazón. Él sonrió a regañadientes a Ie Junghie y dijo: en ese caso, entonces estoy aliviado, pero espero que mañana sea como lo que dijiste, hermana Ie.
Ie Junhie asintió y le dijo a Xiaoqi. Xiaoqi, lo has hecho bien, también has trabajado duro durante este periodo de tiempo, no te preocupes, cuando esta vez el proyecto del sur de la ciudad se complete con éxito, la hermana Ie lo hará. No te trate mal. Después de Ie Junhie terminó de hablar, que Xiaoqi apresuradamente sonrió. Solo Jian Gao y Ie Junhie, que estaban inmersos en la emoción y la alegría, no se dieron cuenta de que detrás de la sonrisa de Xiaoqi, una pizca de pánico y nerviosismo se mostraba en su rostro. Capítulo 453. Sin embargo, el atisbo de nerviosismo que sintió fue rápidamente recogido y reemplazado por una simple sonrisa. Hermana Ire, usted me ayudó en mi momento más difícil. Xiaoqi luego dijo. No te preocupes, me ofrecí como voluntario para supervisar la calidad de proyecto en primer lugar, así que definitivamente haré un buen trabajo. Si no lo hago bien, entonces estaré haciendo un flaco favor para usted, hermana Ire, y para Jian Shao. HMPH, esas personas son realmente ingenuas, incluso pensar en sacar huesos de la calidad del proyecto, son tontos hablando. Xiaoqi se dijo muchas palabras grandiosas para sí mismo, así como palabras para complacer a Ie Junhie y Jian Bao. Finalmente, dijo. Que así sea, hermana Ire, este sitio está temporalmente suspendido, todavía tengo muchas cosas con las que lidiar, tú y Jian Shao están ocupados primero. Regresaré primero al sitio del proyecto. Después de decir eso, Xiaoqi empacó rápidamente sus cosas y se levantó para irse. Tan pronto como salió de la oficina de Ie Junhie, Xiaoqi se inclinó directamente contra la pared del pasillo exterior y tragó con fiereza. Las gotas de sudor en su frente también brotaron instantáneamente. Era evidente que parecía estar increíblemente nervioso en este momento, como si hubiera sobrevivido después de un caos. Un momento después, Xiaoqi miró apresuradamente a su alrededor y vio a dos personas caminando no muy lejos, y solo entonces se apresuró a limpiar las gotas de sudor y rápidamente caminó hacia el exterior de la empresa. «Hey Xiaoqi, ¿has vuelto?» Las dos personas que caminaban hacia él lo saludaron apresuradamente. Él respondió con una simple sonrisa, «Sí, la hermana Ie me pidió algo, ¿están bien? ¿Qué tal si los invito a cenar algún día?» Jaja, ¿cómo puedo dejar que me trates todo el tiempo? Esta vez voy, llamaré a algunas personas más, tengamos una buena reunión, Xiaoqi, debes venir entonces. Dijo el hombre con una sonrisa. Oh, tendré que ver si el lugar de trabajo es pesado, entonces, si estoy libre, definitivamente vendré. Oye, no es de extrañar que la hermana Ie te valore, mírate, es increíble cómo siempre pones tu trabajo primero en todo momento. Muy bien, reservaré una vez más tarde y todos intentaremos igualar nuestra disponibilidad, luego iremos y nos ocuparemos primero. Después de decir eso, esos dos se alejaron. Y tan pronto como las figuras del dúo dieron la vuelta a la esquina del pasillo y desaparecieron, esa sonrisa tonta en el rostro de Xiaoqi se detuvo abruptamente. Dio un gruñido desdeñoso. Murmuró algo con la comisura de la boca y caminó apresuradamente hacia el exterior de la empresa. En este momento, las dos personas con las que acababa de conversar ya estaban lejos, pero sus bocas seguían alabando a Xiaoqi por todos sus beneficios. Xiaoqi dejó la compañía sin detenerse, y luego se subió a su auto antes de dejar escapar un largo suspiro de alivio. Sin embargo, no se apresuró a regresar al sitio del proyecto en el sur de la ciudad, como acababa de decirle a Ie Junhie, sino que con dulzura sacó un delicado cigarrillo de debajo del asiento del automóvil, sacó el encendedor y lo encendió tranquilamente. Dio dos bocanadas lentas y toda su expresión se volvió bastante relajante. Oh, 6 años, finalmente casi ha terminado. Murmuró, luego presionó ferozmente el humo del cigarro en el volante de su auto, su rostro se volvió abruptamente sombrío. Sacó su teléfono móvil y marcó un número de inmediato. Mi trabajo está hecho, ¿puedo dejar este infierno ahora? Una vez que se conectó la llamada, Little Seven Points dijo fríamente al otro extremo del teléfono en un tono interrogativo. La persona que llamó se demoró un momento antes de que una voz sombría saliera lentamente y dijera: ¿Estás seguro de que me estás hablando en ese tono de voz?
¿Has estado allí tanto tiempo que realmente piensas en mí como un enemigo? Espero que me trates con una actitud más respetuosa, de lo contrario debes tener claro lo que te pasará sin que yo diga nada, ¿no? La voz fría de la otra parte no pudo evitar hacer que Xiaoqi tomara una bocanada de aire frío, e instantáneamente sintió que su actitud anterior parecía un poco fuera de lugar. Apresurándose para bajar el tono en algunos puntos, dijo. Yo, siento como si hubiera estado al acecho aquí durante 6 años y me siento un poco agravado, agraviado. Oh, 6 millones serán acreditados en su cuenta mañana por la mañana a primera hora, espero que no se sienta agraviado cuando los gaste. La persona que llamó se burló y dijo. Y lo que tengo que decirte es que ahora no puedes desaparecer todavía, o serán alertados. 6 años has esperado, ¿es posible que el último día no puedas esperar? Sí, se han dado cuenta de que algo anda mal contigo, ¿verdad? La persona que llamó reflexionó un poco y se apresuró a preguntar. Déjame preguntarte, ¿les enseñaste todos los materiales que te di? ¿Lo creyeron? Al escuchar esto, Xiaoqi dijo apresuradamente. Sí, les mostré a todos, y puedo ver que ellos también me creen, y no tienen la menor intención de cuestionarme, especialmente a Ye Yunjie. He estado con ella por 6 años, y ahora soy el amado de su amado, ella no sospechará de mí en absoluto. Eso es bueno. La persona que llamó dijo. Pero esta mujer todavía es muy difícil de tratar, así que te aconsejo que no seas demasiado optimista. Ella es alguien que puede pelear conmigo, así que si crees que es así de fácil, entonces creo que morirás por ella. Mano tarde o temprano. Al escuchar a la persona al otro lado del teléfono decir eso sobre sí misma, Xiaoqi no pudo evitar reírse con desprecio, sus palabras estaban llenas de desdén y dijo. He estado con ella durante 6 años, ¿crees? ¿La conoces, o yo la conozco mejor? Oh, ahora conozco a esta mujer como la palma de mi mano. Sé mejor que nadie lo que hará, así que no te preocupes. Después de que terminó de hablar, Nash Yaoki colgó el teléfono, encendió el automóvil y dejó la empresa. Y todavía estaba seguro de que sabía lo suficiente sobre Ye Yunjie y era lo suficientemente fuerte como para engañarla. Solo lo que no sabía era que al otro lado del teléfono, todo el cuerpo de Zhang Xiangyu dejó escapar un largo suspiro cuando colgó el teléfono. Sentado en un café, miró por la ventana hacia la concurrida calle con tráfico y dijo con indiferencia. Este idiota. ¿Crees que realmente conoces a esta mujer? Oh, eres demasiado ingenuo. Al otro lado, en la oficina de Ye Yunjie. Tan pronto como Xiaoqi se fue con su primer pie, el rostro agradable de Ye Yunjie de repente se volvió sombrío de repente. Cuando Jian Gao vio esto, no pudo evitar estar un poco sorprendido, después de todo, la cara de Ye Yunjie realmente se había vuelto demasiado rápida. ¿Qué pasa, hermana Ire? Preguntó Jian Gao, desconcertado. Ye Yunjie sonrió, volvió la cabeza para mirar a Jian Gao, sonrió con frialdad y preguntó. Joven Jian, ¿qué piensas de este Xiaoqi? Jian Gao no pudo evitar quedarse atónito por la pregunta y dijo apresuradamente. Él. ¿No es uno de sus hombres más valiosos, hermana Ire? Creo que este hombre es meticuloso y directo, así que creo que es bastante bueno, ¿por qué? Al escuchar esto, Ye Yunjie no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa amarga y suspiró, ay, parece que todavía eres demasiado ingenuo. ¿De verdad crees que la apariencia que ves es todo lo que hay en la verdad? Están muy equivocados. Ye Yunjie suspiró levemente y dijo. Joven Jian, si digo que esta persona es un espía, alguien más ha puesto a mi lado. ¿Me creerías? ¿Qué? Cuando Ye Yunjie dijo esto, Jian Bao se sobresaltó de inmediato y se apresuró a levantarse, miró a Ye Yunjie con cara de incredulidad y murmuró. Hermana Ye. ¿Estás bromeando? ¿No es tu persona más confiable? ¿El secuaz más valioso? ¿Cómo pudiste, no te burlas de mí? Ye Yunjie sonrió, no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo con una cara seria. Jian Shao. No estoy bromeando, él es de hecho un espía y fue enviado con vida para empezar, es solo que todavía no lo hago. Sé quién es la persona que lo envió, pero creo que parece que lo averiguaremos pronto.
Las palabras de Ie Junhie simplemente voltearon las tres opiniones de Jian Ao al revés. A pesar de que Ie Junhie estaba tan seguro cuando dijo esas palabras en este momento, todavía sentía que esto era demasiado increíble. Ese Xiao Qi parecía tan simple e inofensivo, ¿cómo podría ser algún tipo de espía? Y él era la persona en la que más confiaba Ie Junhie. Lo que hizo que Jian Bao se sintiera aún más asustado fue que Ie Junhie incluso sospechaba de la persona en la que más confiaba a su alrededor. Y como ella ya sabía que este Xiao Qi era una zanahoria de corazón blanco de piel roja enviada por otra persona, todavía lo valoraba mucho y lo colocó en la posición más importante a su lado. Esta mujer es demasiado aterradora, ¿no es así? Capítulo 454. Hermana Ire, ¿ya estás realmente segura de este asunto? Jian Yao todavía parecía un poco convencido, después de todo, por lo que acababa de ver de la actuación de Xiao Qi, parecía pensar que esta persona era muy simple y sin pretensiones, no como un chico de piel blanca y corazón rojo. Además, Jian Yao le recordaba mucho a Ie Junhie porque temía que Ie Junhie fuera demasiado cauteloso para hacer daño al bueno. Después de todo, esta es alguien que ha estado contigo durante mucho tiempo, hermana Ire, así que creo que es mejor que seas más cautelosa. Jian Gao finalmente instruyó. Ie Junhie sonrió, se levantó y fue a servirle a Jian Gao una taza de agua, y dijo con indiferencia. Joven Jian, ¿piensas este tipo de cosas? Si no lo reviso, ¿me atrevería a hablar de ello de manera informal? Ie Junhie empujó la taza frente a los talones de Jian Bao. Dijo a la ligera. Para ser honesta, en realidad confié en Xiao Qi al principio, porque fui yo quien lo salvó cuando estaba más desesperado. Lo salvé cuando estaba en su punto más precario, así que pensé que definitivamente lo haría. Sé leal conmigo también. Pero hace unos 2 años, un día le pedí que me completara un trabajo y lo hizo bien, pero al final descubrí que era sospechoso. El trabajo se completó bien, y en su lugar te enteraste de él. Jian Bao se sintió un poco incrédulo. Ie Junhie asintió con la cabeza. Sí, fue porque completó el trabajo demasiado bien, y lo que no sabía era que, aparte de él, había otra persona a la que envié para hacer ese trabajo, y esa persona era 10 veces más capaz pero la finalización de la tarea de esa persona fue sorprendentemente menos de 1/10 parte de la de 7, y yo personalmente lo investigué más tarde, y de hecho la dificultad de esa tarea fue enorme. A partir de eso. Entonces comencé a sospechar de él. Ie Junhie siguió, luego envié apresuradamente a varias personas a investigar en secreto a Xiao Qi, y descubrí que alguien estaba ayudando en secreto a Xiao Qi a completar la misión detrás de escena, por lo que pudo hacer todo sin problemas, y de allí supe que debe ser los ojos de otra persona plantados a mi alrededor. Cuando Jian Ao escuchó las palabras de Ie Junhie, no pudo evitar estar un poco sorprendido, porque lo que dijo Ie Junhie y lo que Kun había encontrado, en su opinión, era simplemente la trama de una novela y una película. ¿En realidad, había tal cosa? Jian Ao frunció el ceño y se apresuró a preguntar. Entonces, ¿sabes que es el espía de otra persona plantado a tu lado? ¿Por qué no lo has echado, tal vez? Jian Gao levantó suavemente su mano y hizo un movimiento de limpieza del cuello. De hecho, tenía un poco de curiosidad sobre esto y cómo Ie Junhie no lo había hecho. Después de todo, esos eran los ojos y los oídos de otra persona, permanecer a su lado, eso era una bomba de tiempo, nadie sabía que iba a explotar algún día. Pero no solo Ie Junhie no se deshizo de este clavo a su lado, sino que en realidad valoró a esta persona y la convirtió en su propio amado. Jian Ao estaba realmente confundido por esta manipulación. Ie Junhie pareció ver la confusión de Jian Ao y no pudo evitar sonreír una vez más y dijo. ¿Crees que soy un poco estúpido? Jian Ao negó con la cabeza con torpeza. No se atrevió a decir nada, pero eso era en realidad lo que estaba pensando en su corazón. No, yo, no lo creo. Jian Ao se rascó la cabeza. Ie Junhie soltó una carcajada. Dijo. No importa si tú lo crees, de hecho, incluso aquellos que conocen la historia interna de este asunto piensan que soy un poco estúpido por hacerlo, pero sigo haciéndolo porque estoy tomando una apuesta. ¿Apostar en qué?
Jian Ao preguntó con curiosidad. Apostando a ganar o perder mañana. Ye Junhie dijo con entusiasmo. Mañana. Jian Ao no pudo evitar mirar. Lo que quieres decir es que ya sabías sobre el mañana. Ye Junhie ciertamente entendió el significado de Jian Ao y rápidamente sacudió la cabeza con una sonrisa. Por supuesto que no lo sé, pero sé que dado que la gente detrás de él lo ha puesto a mi lado, es por un día. Él podría entrar. Útil, y parece que mañana es ese momento. Así que lo que estaba esperando es mañana. Ye Junhie se levantó, caminó por la habitación 2 veces y dijo con indiferencia. Y la razón por la que no me he estado deshaciendo de él, o incluso reutilizándolo abiertamente, es en realidad porque quiero saber quién es realmente la persona detrás de él. Y también quiero usar a Xiaoqi como cebo, para colgar al que está detrás de él. Deshacerse de Xiaoqi es, en última instancia, deshacerme de un perro que está trabajando para alguien, y quiero desarraigarlo. Esta es la única forma de acabar con el problema para siempre. De lo contrario, si me deshago de un Xiaoqi hoy, nadie sabe cuántos Xiaoqi enviará esa persona mañana. Ye Junhie miró a Jian Ao con cara seria y preguntó. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Jian Ao pareció tener una epifanía de repente. No pudo evitar tener una mirada de asombro en su rostro. Finalmente supo cuánta diferencia había entre él y Ye Junhie, y definitivamente no era una estrella y media. La brecha entre él y Ye Junhie definitivamente no era algo con lo que pudiera ponerse al día de la noche a la mañana. Tiene la cabeza fría y una visión a largo plazo. Sobre todo, como mujer, fue sorprendentemente capaz de estar tan tranquila. Además, sabiendo que Xiaoqi eran los ojos de otra persona, se atrevió a permanecer a su lado y dejar que se convirtiera en su amiga cercana, algo que absolutamente ninguna persona común podía hacer. E incluso si alguien pudiera hacerlo, es posible que no puedan hacerlo mejor que Ye Junhie. En este momento, Jian Ao no pudo evitar sentir un poco más de admiración por Ye Junhie en su corazón. Parecía que su propio padre realmente había visto las cosas correctamente, y Ye Junhie la valoraba mucho a una edad tan joven. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Jian Ao pensó en ello y de repente pareció pensar en algo y se apresuró a decir. Hermana Ire, entonces, dado que Xiaoqi es un topo, entonces lo que acaba de mostrarnos, ¿podría haber algo malo en eso también? Jian Ao no pudo evitar sentirse un poco nervioso y dijo apresuradamente. ¿Podrían ser falsos sus datos? Y él estaba en el sitio de construcción del proyecto del sur de la ciudad, ¿podría estar engañando? Si ese es el caso, entonces parece que estamos en un lío real. Obviamente, dado que este 7 era el topo, y el hombre del traje azul había aceptado la revisión de la calidad de proyecto con tanta facilidad antes, tenía que haber una conexión. Y una premonición inquietante parecía estar creciendo gradualmente en el interior del corazón de Jian Ao. Capítulo 455. Jeje, ¿crees que estaría indefenso contra él? Ye Junhie resopló y dijo. ¿No me está subestimando demasiado Jian Shao? Jian Ao sonrió y se sonrojó, pensó en eso y parecía así, con la mente meticulosa de Ye Junhie, ya que sabía que había algo mal con Xiaoqi, ¿cómo podría no estar en guardia contra él? Parecía que era realmente una persona mediocre, y lo que acababa de decir había hecho que Ye Junhie se riera de él. Ye Junhie continuó. ¿Sabe Jian por qué envié a Xiaoqi al sur de la ciudad para el proyecto? Solo quería ver cómo se revelaría. Como era de esperar, esta vez su pieza de ajedrez, que ha estado oculta durante tanto tiempo. Finalmente ha comenzado a hacer un movimiento. Y después de que lo envié al sur del proyecto de la ciudad, envié a otros para supervisarlo en secreto. Justo cuando Ye Junhie estaba hablando, la puerta de su oficina fue golpeada nuevamente, y Ye Junhie sonrió y llamó mientras le decía a Jian Bao. Mira, alguien está aquí. Antes de que las palabras de Ye Junhie salieran de su boca, la puerta de su oficina se abrió y una mujer de 20 y pocos años vestía un atuendo profesional. Una mujer de unos 20 años, vestida con un traje profesional, con tacones altos en los pies, entró por la puerta. La mujer era muy guapa, y con el atuendo profesional se veía muy elegante y madura, aunque no era demasiado mayor. Hermana.
La mujer llamó a Ie Junhie tan pronto como entró, y volvió la cabeza para mirar a Jian Bao. En otra voz baja, dijo: Saludos, joven Jian. Jian Bao asintió apresuradamente con la cabeza. Hola, hola. Cuando Ie Junhie vio a esta mujer, su rostro se llenó de una sonrisa y la sonrisa salió de su corazón. Parecía que estaba feliz de ver a esta mujer. Xiao Rou, ha sido difícil para ti, ven y siéntate. Ie Junhie rápidamente jaló a la mujer para que se sentara en el sofá y presentó a Jian Bao mientras sonreía. Joven Jian, ¿no has conocido a Little Rou todavía, creo? Jian Bao negó con la cabeza. Había visto a casi todos los hombres de Ie Junhie, pero esta era la primera vez que veía a Xiao Rou. Ie Junhie luego agregó: ¿No crees que somos muy parecidos? Ie Junhie habló con una sonrisa llena de felicidad en su rostro. Jian Bao echó un vistazo más de cerca a Ie Junhie y Xiao Rou, y de repente descubrió que los dos en realidad tenían un parecido del 60% al 70% entre sus cejas. ¿Ustedes son parientes? Jian Bao preguntó con el ceño fruncido. De hecho, si uno miraba a primera vista, no parecía importar, pero cuanto más Jian Bao miraba más de cerca, más se daba cuenta de que el parecido entre este Xiao Rou y Ie Junhie era cada vez mayor. No solo sus rostros y rasgos, sino que incluso sus auras eran similares. Ie Junhie tenía un temperamento frío y arrogante, y parecía tener una confianza y una sensibilidad que impregnaban sus huesos. Y esta Xiao Rou, aunque no parece muy vieja, también tiene un poco de este temperamento, por así decirlo. Esto era simplemente una réplica de Ie Junhie, solo que el ritmo parecía ser un poco peor. Jian Bao sintió que, dado que Ie Junhie lo había dicho, Xiao Rou probablemente era su pariente. Sin embargo, una vez que Jian Bao dijo esto, Ie Junhie soltó una carcajada, luego miró a Xiao Rou con ternura, tomó su mano con fuerza con ambas manos y dijo con afecto: Ella es mi hermana, mi propia hermana. ¿Eh? Jian Bao se congeló por un momento, recordó que parecía haber escuchado a Ie Junhie decir algo sobre cómo había quedado huérfana desde que era una niña y había sido criada por su propio padre. Entonces, ¿cómo podría tener una hermana menor? ¿De dónde vino? De verdad, realmente hermana Ie. Pero tú no, Jian Bao, aunque las palabras no salieron por completo, creía que Ie Junhie lo había entendido. Ie Junhie simplemente sonrió y asintió con la cabeza mientras hablaba. Xiao Rou es de hecho mi hermana, y en realidad también es su propia hermana. Jian Bao, ¿estás preguntando, no debería ser huérfano? ¿No fui criado por el señor Shen? Jian Bao asintió levemente con una mirada curiosa en su rostro. Ie Junhie suspiró ante sus palabras y lentamente contó la historia de lo que sucedió. En realidad, mis padres fallecieron cuando yo solo tenía 7 u 8 años. Nuestra familia Ie tenía algo de prestigio en nuestra ciudad natal en ese entonces, pero parecía que habíamos ofendido a alguien, causando que nuestra familia Ie cayera en la ruina, y mis padres murió repentina y extrañamente. Yo solo tenía 7 u 8 años en ese momento y sobreviví, y pensé que mi hermana había sufrido la misma suerte que mis padres. Más tarde, cuando estaba en las calles y a punto de morirme de hambre, fue el señor Shen quien apareció y me llevó. Y luego, más tarde. Cuando crecí, pensé en investigar a fondo la causa de la caída de nuestra familia y la muerte de mis padres en ese entonces. Pero ese incidente parecía muy lejano, y nunca supe la verdad. Pero justo cuando estaba desanimado, una buena noticia cayó del cielo de repente, la noticia de que mi hermana todavía estaba viva. En ese momento, cuando escuché esta noticia, me sorprendió mucho, e inmediatamente después, usé todas mis conexiones para preguntar sobre el paradero de mi hermana, y finalmente encontré a Xiao Rou. Ie Junhie miró a su hermana con afecto, y parecía haber lágrimas de cristal brillando en sus ojos. Esta fue la primera vez que Jian Bao vio a Ie Junhie a punto de llorar, y no pudo evitar estar un poco sorprendido. En el pasado, Jian Bao sentía como si esta mujer, Ie Junhie, estuviera hecha de hierro, parecía estar tranquila e incomparable sin importar la hora que fuera, y no mezclaría ninguna emoción personal con nada de lo que hiciera. Quizás esta mujer misma estaba desprovista de cualquier emoción de la que hablar. Pero hoy, Jian Bao descubrió que estaba equivocado.
El dicho de que incluso los huesos de hierro tienen lágrimas tiernas, solo que aún no han alcanzado el punto de la emoción, no siempre parecía demasiado apropiado cuando se trataba de Ie Junhie, pero esa era la verdad. Jian Gao miró a Ie Junhie y Ye Xiaorou, y no solo se entristeció su corazón. También tuvo que suspirar que parecía demasiado difícil para estas dos hermanas que habían sufrido tanto. De hecho, habrían tenido una vida mejor, una trayectoria de destino muy diferente. Habrían sido vestidos y alimentados. Habrían crecido felices, pero el destino tiene una forma de jugarles una mala pasada, a veces sin piedad. Su destino fue reescrito por un repentino golpe de mala suerte, y a partir de entonces solo pudieron usar sus débiles hombros para llevar su destino. En comparación con él mismo, Jian Gao sintió que Ie Junhie parecía más un hombre de verdad. Porque ella era implacable. Porque se atrevió a luchar. Parecía que también era por esto que el encanto de esta mujer era tan grande y tan cautivador. Jian Gao no pudo evitar suspirar un poco, suspirar y volver a preguntar. ¿Qué pasa con, más tarde? ¿Descubriste la verdadera causa de la muerte de tus propios padres y parientes, hermana Ire? Ie Junhie suspiró y negó con la cabeza con fuerza, no, y parece que he descubierto que alguien deliberadamente no quería que me enterara de todo esto, pero nunca me rendí, y también creo que algún día saber todo sobre esto. Ie Junhie le sonrió débilmente y dulcemente a Ye Xiaorou, y continuó. Luego encontré a Xiaorou y la guardé para mí, ella era solo una adolescente en ese momento. Al principio pensé que había sufrido suficiente por mi cuenta, quería que ella lo hiciera. Tengo una buena infancia y buenos recuerdos, pero poco a poco descubrí que ella y yo parecíamos tener un mal genio, sorprendentemente ella aprendió mucho por su cuenta, y en ese momento sucedió que no tenía manos capaces a mi alrededor, así que tomó la iniciativa y quería venir a mi lado para ayudar. Ie Junhie acarició la delicada manita de jade de Ye Xiaorou. Suspirando, dijo. Más tarde, simplemente la dejé salir de mi organización, específicamente para supervisar a algunas personas en las que no confiaba tanto, y Xiaorou hizo un muy buen trabajo. Es solo que Xiaorou ha sufrido, las dificultades que ha sufrido a lo largo de los años, solo ella lo sabe, ¿verdad? Ie Junhie suspiró profundamente, parecía tener una cantidad incomparable de culpa y una cantidad infinita de lástima por esta hermana biológica suya. Esta vez, fue Xiaorou quien descubrió lo que le sucedió a Xiaoqi. Ie Junhie continuó. Fue Xiaorou quien se enteró de los problemas de Xiaoqi y me los informó en primer lugar, y también fue Xiaorou quien envió deliberadamente a Xiaoqi al sitio del proyecto en el sur de la ciudad más tarde y supervisó en secreto todos sus movimientos a sus espaldas. Una chica que solo tiene 20 años, andando a tientas en el sitio de construcción todo el día, es realmente demasiado difícil, y Junhie miró a Ye Xiaorou, en sus ojos, y no pudo terminar su culpa. Todo es culpa de mi hermana, Ye Xiaorou de repente sonrió y se secó las lágrimas en la esquina de los ojos de Ye Junhie con su mano. Dijo. Hermana, ¿de qué estás hablando? Eres mi hermana, puedo ayudarte, es mi honor, para ti, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Después de decir las palabras. Ye Xiaorou luego se rió y se rió. Su sonrisa era brillante y hermosa. Era obvio que una niña tan delicada y hermosa, aunque solo tenía 20 años, el encanto que emanaba del interior ya era muy fuerte. Ye Junhie también trató de secarse las lágrimas para revelar una sonrisa, pero la mirada hacia su propia hermana todavía estaba llena de ternura. Ella continuó. Además, debido a la presencia de Xiaorou, Xiaoqi reveló rápidamente su caballo. Ye Junhie le pasó un guiño a Ye Xiaorou y le dijo. Xiaorou. Es mejor para ti hablar con Jian Shao sobre esto. Obviamente, Ye Junhie y Jian Gao dijeron lo que ella acababa de decir, solo para que Jian Gao conociera mejor a Ye Xiaorou, parecía tener algunos motivos egoístas y quería empujar a su hermana hacia arriba nuevamente con su propio poder. Ye Xiaorou asintió y rápidamente sacó un documento de su bolso de manera seria y se lo entregó a Jian Gao. Joven Jian, justo ahora Xiaoqi debería haberle mostrado un documento sobre la calidad del proyecto, ¿verdad?
Supongo que debe haber dicho que la calidad de todos los trabajos en nuestro proyecto City South, todos están bien, ¿verdad? Jian Hao asintió, aparentemente ese era el caso, esas cosas que Xiaoqi acababa de mostrarse, aunque él mismo no podía entender muchos de los datos profesionales, pero a través de su explicación y la de Ye Yunjie, sabía que no parecía habrá un solo problema allí. Pero inmediatamente después, Ye Xiaorou habló. De hecho, siempre que sepamos que hay algo mal con esa persona, entonces los datos que proporcionó también deben ser falsos. Lo que les estoy mostrando es en realidad la calidad real del proyecto. Hoja de informe para el proyecto City South, eché un vistazo aquí, y Xiaorou señaló dos lugares en la parte superior del documento a Jian Hao y dijo. En realidad, estos dos lugares son problemáticos. Capítulo 456. Normalmente, estos dos indicadores tendrían que alcanzar un estándar de 5 para que se nos considere aprobados, pero la calidad del trabajo aquí es en realidad solo en el nivel 3. Xiaorou le dijo a Jian Yao con una cara seria. Al principio, después de descubrir este problema, sentí que Xiaoqi estaba listo para hacer un movimiento, porque lo he estado observando casi todo el tiempo en los últimos 2 años. Y nunca ha cometido errores en su trabajo, y ha completado muy bien todas las tareas. Xiaorou luego agregó. Más tarde, cuando investigué, descubrí que cuando se trataba de estos dos indicadores, Xiaoqi había tenido contacto secreto con el contratista a cargo de este bloque de proyectos, y luego la calidad salió mal. Entonces eso significa que todo fue hecho deliberadamente por ese Xiaoqi. Preguntó Jian Bao. Xiaorou asintió con una mirada seria en su rostro, ese es de hecho el caso. Jian Hao no pudo evitar frotarse las manos nerviosamente cuando estaba a punto de tener una revisión de todo el proyecto mañana, y ahora que había sucedido algo como esto, estaba un poco inseguro de sí mismo. Xiaorou pareció ver la inquietud en el corazón de Jian Hao y sonrió apresuradamente, diciendo. Jian Shao, no te preocupes. De hecho, el problema se ha resuelto, después de que descubrí que había un problema con la calidad del proyecto. He arreglado en secreto ese contratista del proyecto, tal vez que Xiaoqi todavía no lo sepa, pero nuestro proyecto ya ha sido robado y reemplazado. Xiaorou continuó. ¿Crees que mi hermana aún podría sentarse aquí con tanta tranquilidad si el problema no se resolviera? ¿Crees que se atrevería a pedirle a la gente que revise e inspeccione las obras cuando sepa que hay problemas con ellos? Al escuchar esto, Jian Hao no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio en su corazón. Así fue como fue, parecía que realmente había estado demasiado preocupado. Además, Jian Hao no pudo evitar estar algo convencido por las tácticas de Ye Yunjie en su corazón. Obviamente, este era un conjunto de juegos en serie, ambos lados me estaban calculando por completo mientras yo te estaba calculando. Primero, el otro lado había puesto un ojo en el lado de Ye Yunjie. Pero en lugar de sacar este ojo, Ye Yunjie tomó la artimaña y se apegó cada vez más a ella, y a sus espaldas, incluso envió a su hermana de más confianza para espiar cada uno de sus movimientos. Lo siguiente que sabes es que este ojo comienza a usar trucos para hacer trampa en el año del proyecto en el sur de la ciudad. Pero aún bajo el control de Ye Yunjie no solo hizo que el otro lado sintiera que había tenido éxito, sino que también socavó secretamente la conspiración del otro lado. La otra parte ya ha sentido que han ganado, por lo que han utilizado un truco asesino para detener el proyecto, lo que obligó a Ye Yunjie a tomar la iniciativa de solicitar una revisión de la calidad del proyecto. De esta manera, el otro lado sintió que Ye Yunjie había caído en su propia trampa. Pero, ¿qué pasó realmente? Por el contrario, Ye Yunjie les había jugado una mala pasada. Esto se debe a que la otra parte no sabe que no hay un solo problema con el proyecto City South en este momento, y Ye Yunjie ya está esperando que la otra parte muerda el anzuelo con su red abierta. Si se revisa la calidad del proyecto no es un problema, por lo que la otra parte, obviamente, será tomada por sorpresa. Por el contrario, el otro lado será tomado por sorpresa. Hay tiempo suficiente para tratar con la empresa de equipos de ingeniería.
Y el vano complot del otro lado para cerrar por completo el proyecto en el sur de la ciudad se ha desvanecido por completo. Al contrario, no hay más razón para frenar el proyecto en el sur de la ciudad. El otro lado probablemente tenía otras combinaciones, pero si no acertaban el primer golpe, incluso si tenían un buen plan y tácticas fuertes, sería nulo y sin efecto, porque habían fallado en el primer paso. Habiendo pensado en esto, Jian Yao tuvo una sensación de iluminación repentina. Miró a Ye Yunjie con algo de sorpresa, simplemente un poco incapaz de creer lo que veía. Con una situación tan complicada y una puñalada por la espalda también pensada desde el otro lado, Ye Yunjie en realidad parecía estar ocupada lidiando con la situación en el exterior, pero en realidad, ya había resuelto varias crisis una por una detrás de escena. Parecía que su lado estaba siendo empujado al límite por el otro lado, pero el resultado real fue que el otro lado estaba siendo engañado por Ye Yunjie. Maravilloso. Es fantástico. Jian Gao simplemente no sabía cómo describir a Ye Yunjie. En el pasado, Jian Gao pensó que Ye Yunjie parecía tener solo un poco de talento comercial, pero lo que no esperaba era que su intriga fuera tan buena. Talentoso, realmente un talento raro. Parece que la visión de su propio padre es realmente buena. Originalmente, Jian Yao todavía no estaba seguro de sí mismo y sintió que este proyecto en el sur de la ciudad estaba a punto de ser derrotado en sus propias manos. Pero ahora parece que estaba demasiado preocupado. Gracias a Ye Yunjie, había sobrevivido esta vez sin ningún peligro. Ye Yunjie solo sonrió levemente ante el cumplido de Jian Bao, sin mucho orgullo y complacencia. Ella dijo en voz baja. Me vi obligada a hacer esto. Jian Shao, tal vez pienses que esto ya es muy emocionante, pero esto es solo donde está. Si algún día puedes conocer todos los planes del señor Shen, supongo que lo estarás. Tan sorprendido que no podrás hablar. Al mencionar a Shen Aoting, la expresión de Ye Yunjie de repente se volvió mucho más seria y dijo con seriedad. Jian Shao, hay algunas cosas que no me atrevería a decir sin el permiso del señor Shen, pero hay una cosa que tienes que creer, tu padre te ama, pase lo que pase, su amor por ti excede su trato con todo lo demás, así que quiero decirte que tal vez haya algunas cosas que el señor Shen hará en el futuro que harán que te sientes incómodo, eso te hará sentir que tu padre se está aprovechando de ti, pero yo te pido que no lo odies. Quizás hay algunas cosas que no puedes ver por el momento, pero algún día entenderás que todo lo que hizo tu padre fue por ti. Ye Yunjie hizo esta repentina declaración al final. Me llamó Jian Gao un poco fuera de guardia. ¿Qué hizo su propio padre que no entendió? ¿Hubo algo que su padre hizo que no entendiera? Jian Gao no sintió a. En realidad, ahora estaba, en el fondo, mucho más aliviado por el hecho de que su padre se había abandonado a sí mismo y a su madre al principio. Sintió que su padre debe haber tenido intenciones amargas en ese momento, y Jian Gao sintió que, aunque aún no había conocido a su padre, por el hecho de que había pasado por tantas cosas y el hecho de que alguien como Ye Yunjie podía trabajar para su padre con todo su corazón, incluso si fueran solo estos pocos puntos, su padre parecía ser una persona sin problemas. Quizás fue realmente difícil para él. ¿Y cómo no entenderlo? En cuanto a lo que dijo Ye Yunjie sobre su padre usándose a sí mismo, él mismo para odiarlo, Jian Gao sintió que esto parecía un poco absurdo, ¿por qué uno odiaría a su padre? Jian Gao sonrió levemente, miró a Ye Yunjie y dijo con certeza. Hermana Ye, no se preocupe, entiendo lo que quiere decir, y ya entiendo a mi padre ahora, entonces, ¿cómo podría odiarlo? Jian Gao sonrió alegremente, como si no se tomara todas estas cosas en serio en absoluto. Pero cuanto más lo hacía Jian Gao, más suspiró Ye Yunjie en su corazón. Debido a que era evidente que Ye Yunjie sentía eso. Lo que quería decir, Jian Gao no entendía. Suspiró y en silencio, dijo. No, usted no entiende, pero yo creo que un día, se entiende por. Después de decir estas palabras, Ye Yunjie reflexionó un poco. En cambio, fueron sus palabras las que hicieron que Jian Bao se sintiera un poco nublado. ¿Cómo es posible que él mismo no lo comprenda? ¿Cómo no entender al padre de uno?
Era el propio hijo de su padre, y ya se había entregado un proyecto tan grande como el proyecto City South, entonces, ¿cómo podría no entender a su padre? Jian Gao sintió que Ye Junhie parecía estar un poco demasiado preocupado. Sin embargo, lo que Jian Gao no sabía era que Ye Junhie ya había visto a través de su mente, y fue por esto que sintió que Jian Gao no había entendido lo que quería decir, no había entendido las dificultades de Shen Aoting. Olvídalo, las cosas han llegado a esto, demos un paso y veamos qué pasa. Ye Junhie suspiró en secreto en su corazón y, como dijo, tal vez hubo algunas cosas. Jian Gao no entendía nada ahora, pero pronto, en un futuro cercano, siempre lo entendería. Ye Junhie pensó por un momento y el tema cambió. Continuando, agregó. Oh, sí, Jian Shao, para el asunto de mañana. ¿Hay algo más que quieras instruir? Jian Gao pensó por un momento y estaba a punto de negar con la cabeza cuando de repente pensó en algo y dijo. Hermana Ye. Deberíamos encargar a un tercero que revise la calidad de proyecto en el sur de la ciudad mañana. Sea lo que digan que es. Incluso si estamos seguros en nuestro corazón, hay algunas cosas de las que tenemos que protegernos, ¿no lo crees? Ye Junhie asintió ante sus palabras, sí. He pensado en este asunto antes, así que ya encontré una agencia de pruebas de terceros, y enviarán a alguien mañana para participar en la revisión e inspección juntos, con el fin de hacer que estas personas se vuelvan completamente tontas, también he encontrado algunos medios de comunicación. Ye Junhie hizo una pausa y dijo. El proyecto Chengnan es un gran problema para Chujian, y muchas personas y muchos pares de ojos están observando, así que planeo llamar a los medios para que todos puedan limpiar nuestros nombres. Quiero ver lo que eso tiene que decir la gente, y he preparado una carta de abogado. Tan pronto como salga a la prueba, demandaré a la persona que nos dio el aviso de suspensión temporal, y Junhie realmente pensó mucho, muchas cosas habían pasado por su cabeza. En respuesta, Jian Gao solo pudo seguir asintiendo, y Junhie se preguntó qué más quería instruir. Jian Gao se sintió un poco ridícula, con ella cerca, ¿qué más necesitaba instruir? Bueno, está bien. Jian Gao miró a Ye Junhie y luego a Ye Xiaorou y sonrió levemente, gracias chicos. Las dos hermanas, Ye Junhie y Ye Xiaorou, se miraron y sonrieron, y la primera dijo. Joven Jian, ¿qué hay que agradecer? No te preocupes, con nosotros aquí, el cielo aquí en Chujian puede. No se entreguen por el momento. Esa noche, Jian Gao no regresó a la Universidad de Chujian, sino que durmió en el hotel de Kiaosan, y temprano a la mañana siguiente, Ye Junhie condujo a Jian Gao en su automóvil, dirigiéndose directamente al sitio del proyecto en el sur de la ciudad. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.